En este ejercicio vamos a aplicar las definiciones y las características de mi ecuación de la parábola. Entonces aquí nos está pidiendo determinar el parámetro P, o sea el punto focal, y las coordenadas del vértice de las siguientes parábolas. Entonces nos está indicando que tenemos que encontrar la coordenada X e Y del punto mínimo o máximo dependiendo hacia dónde abra la parábola. Recuerden que podemos tener que si abre hacia arriba, el punto focal va a ser positivo, va a estar en esta dirección y nos pide la coordenada de mi vértice, la coordenada X y la coordenada Y. También puede abrir hacia abajo. Si abre hacia abajo, entonces tenemos que nuestro punto focal va a estar a una distancia de esta magnitud y nuestro vértice va a estar en estas coordenadas. Entonces recuerden que eso es lo que nos va a pedir este ejercicio con las relaciones que encontramos en la sesión anterior. Entonces, pues de la relación que habíamos encontrado de nuestra forma característica de la ecuación de la parábola, teníamos lo siguiente, teníamos estos tres coeficientes que acompañan a mi sistema, A, B y C. A va a acompañar a mi término cuadrático, B va a acompañar a mi término lineal y C va a ser mi término libre. En función a esto, nosotros vamos a encontrar que se pueden establecer estas tres fórmulas. Aquí ya podemos ver que se puede extraer nuestro punto focal P, nuestra distancia H y nuestra distancia K de este sistema. Recuerden que la distancia H es la distancia del vértice en el eje X y la magnitud K es nuestra coordenada Y de nuestro vértice. Entonces, despejando estas tres fórmulas podemos ver que se llega a esto que tenemos aquí abajo. Aquí abajo ya podemos establecer que estas son las relaciones que vamos a utilizar una vez que nos den estos tres parámetros. Entonces, cuando nos den estos tres parámetros que están aquí arriba, A, B y C, nada más es cuestión de sustituir en las fórmulas que están abajo, en este orden. Primero vamos a encontrar el punto focal, sustituyendo aquí la A. Ya que tengamos el punto focal, vamos a meter esa información aquí para encontrar la coordenada H. Y finalmente vamos a meter la última parte del sistema para meter y encontrar nuestra coordenada K, que recuerden que es la coordenada Y de nuestro vértice. Entonces vamos a comenzar con el primer caso. Entonces pues es muy sencillo, nosotros tenemos aquí este sistema donde tenemos esta expresión cuadrática. Recuerden que tiene que ser el primer elemento cuadrático para poder considerarlo como una expresión parabólica. Si nosotros tuviéramos aquí que esto fuera simplemente así la pura X, regresamos a la ecuación de la recta y pues bueno, ya no es necesario describirlo en función a este tipo de sistemas parabólicos. Entonces, cuando tengamos un sistema de segundo orden, estamos hablando de una parábola. Bueno, entonces, para empezar, vamos a definir qué parámetros tenemos. Recuerden que tenemos que comparar con esta forma que tenemos acá. Entonces, aquí vemos que en nuestro sistema el término cuadrático es este primer elemento que tenemos acá. Entonces A es igual a 4, es en este caso que estamos viendo acá. Después B va a ser el término que vamos a tener junto al término lineal. Pero como podemos darnos cuenta, aquí en la expresión de este caso no existe ese término lineal. Entonces B va a ser igual a 0. Eso es lo que quiere decir. Por último, el término libre es el que va a estar, que no está asociado a ninguna literal. Entonces vamos a tener que C, pues en este caso vale 1. Vamos a empezar y podemos ver que nada más es cuestión de sustituir aquí en este conjunto de expresiones y vamos a comenzar con lo siguiente. Entonces tenemos que el punto focal va a ser igual a 1 dividido entre 4 veces la A, que es esta que está aquí arriba. Entonces aquí esto es 4, entonces esto es un 16avo. Desde luego esto no lo vamos a poder poner de esta forma en el sistema, en la plataforma. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ver aquí la cuenta, entonces es un 16avo, en la plataforma pues vamos a meter 0.0625 por ejemplo. Vamos a manejar todos los decimales ya para tenerlo de esta forma. Entonces este va a ser el punto focal P. Después vamos a calcular el punto H, que es con la siguiente expresión que tenemos acá, con esta de aquí. Y para eso voy a seguir preservando la forma en fracción para mantener la precisión. Entonces la coordenada H de mi punto focal va a ser lo siguiente, va a ser menos 2 veces
el parámetro B. El parámetro B es 0, entonces aquí es 0, multiplicado por un 16avo. Entonces aquí, pues como podemos darnos cuenta, esto va a ser 0. La coordenada del vértice donde se va a encontrar mi parábola en X es 0. Por último, vamos a calcular ahora nuestra coordenada K, que va a ser la coordenada donde se encuentra mi vértice, pero ahora en el eje Y. Entonces la fórmula es esa que está ya en este cuadro amarillo, y tenemos que pues aquí C vale 1 y después menos H, que es 0 al cuadrado dividido entre 4 veces el punto focal, que es un 16avo. Entonces aquí pues como podemos darnos cuenta, pues esto se va a hacer 0 y la expresión tenemos que está aquí en 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí lo que quiere decir es que vamos a tener nuestra parábola de esta forma. Vamos a tener aquí nuestro eje X e Y el vértice se va a encontrar en estas coordenadas. Se va a encontrar 0 en X, como lo podemos ver aquí, o sea 0 en X de esta forma, y 1 en Y, o sea vamos a tener que avanzar una unidad, y aquí es donde va a estar mi punto focal, aquí en 1. Después, esta información que nos da aquí arriba nos está diciendo que va a abrir hacia arriba. Vamos a tener que mi parábola va a tener una expansión de esta forma, voy a ponerlo algo así. Esta parábola va a abrir de alguna forma hacia arriba con cierta magnitud, con esta distancia hacia el punto focal. El punto focal P va a encontrarse de esta forma y va a estar con esta magnitud hacia arriba. Entonces vamos a graficarlo para poder darnos una idea de esta expresión. Entonces aquí en Desmos vamos a graficar esta expresión que acabamos de ver en este problema. Tenemos entonces esto que está aquí, vamos a ponerlo así tal cual. Vamos a poner nuestra expresión que está en esta parte de acá arriba y nada más es cuestión de meterlo así tal cual. Entonces vamos a poner aquí 4x al cuadrado más 1. Entonces eso es lo que tenemos en esta parte. Como podemos darnos cuenta, esto ya nos da aquí aquí era más 1, aquí más 1. Y aquí tenemos ya finalmente nuestra información que acabamos de encontrar. La parábola entonces tiene estas características. Abre hacia arriba con una extensión de un 16avo hacia arriba. Eso es lo que tenemos acá. Después tenemos que las coordenadas del vértice están 0 en X, o sea, esta es la H, y 1 en Y, esta es la K. Entonces eso es lo que podemos ver en esta sección. El punto focal entonces se va a encontrar en la coordenada del vértice un 16avo hacia arriba. Es decir, del punto vértice, esto que tenemos aquí, voy a ponerlo de esta forma. Entonces aquí es nuestro punto focal, va a tener estas características. A partir de aquí, un 16avo hacia arriba va a estar más o menos por acá el punto focal. Y también voy a pintar la directriz. La directriz también se encuentra, recuerden ahora, un punto focal hacia abajo de mi vértice, de este punto que tenemos acá. Entonces, esta distancia hacia arriba, un 16avo, me da mi punto focal, y menos un 16avo hacia abajo me da mi directriz. Entonces vamos a tratar de graficar estos puntos para poder ilustrar nuestra expresión como la habíamos visto en esta gráfica que habíamos descrito en casos anteriores. Voy a poner entonces el punto focal, lo voy a poner con una tabla. En X es 0 en X y en Y va a ser 1 más este punto focal. O sea, vamos a ponerlo de esta forma, así de esta forma, más 1. Entonces vamos a tener en la coordenada Y 1.0625. Entonces ahí es donde vamos a poner nuestro punto focal. Por otro lado entonces, la directriz, recuerden, la directriz es una línea que está en una distancia opuesta a mi vértice. Entonces aquí la directriz va a ser igual a una constante. La constante es una línea recta que se va a encontrar de mi vértice hacia una distancia de punto focal hacia abajo. Nuestro vértice estaba 1 en Y, entonces le voy a restar a este 1, le voy a restar un 16avo. Entonces para esto voy a tener 1 y le voy a restar un 16avo, entonces un 16avo. Entonces la directriz va a estar en 0.9375 de esta forma. Entonces esta va a ser mi directriz, la voy a poner así de este color, ya para poder identificar los puntos importantes.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a utilizar la definición de mi parábola. Recuerden que la parábola, o sea, la línea roja que nosotros estamos pintando aquí, son todas las líneas que son equidistantes entre el punto focal, el punto morado, y el punto verde. Entonces, si nosotros hacemos eso, todas las distancias que nosotros podamos dibujar tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos esta primera aproximación, si nosotros lo hacemos de esta forma, lo voy a poner de esta manera. Si nosotros comparamos la distancia entre este punto, por ejemplo, si lo empezamos a hacer de esta manera, si vemos la distancia que hay de aquí para acá, es decir, del vértice a mi punto focal, va a ser la misma que la distancia que hay de aquí para acá. Esa es la misma distancia, pues sabemos que es el mismo parámetro. Esto fue un 16avo, ya en forma exacta. Entonces eso fue muy sencillo de verse, pero vamos a poder colocarnos en cualquier otro punto de nuestra expresión, de nuestra parábola, esta línea roja que podemos ver aquí. Nos podemos parar en cualquier punto. Voy a utilizar la escala de esta regla que tenemos acá. No coincide con la escala que estamos viendo ahí en el diagrama de cartesiano, pero vamos a hacer lo siguiente. O sea, lo que voy a hacer es que voy a contar las líneas que vienen aquí en esta regla y lo voy a extender a cualquier punto que yo vea, por ejemplo aquí. Entonces, si yo me paro en este punto que estamos viendo, si yo lo hago más o menos así de esta forma y lo alineo de esta manera, vamos a contar cuántas líneas alcanzo a trabajar hasta esta expansión que tenemos acá. Si se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4, aproximadamente 5 unidades en la escala de esta regla. Recuerden, no coincide con la escala que nosotros estamos viendo. Entonces son 5 unidades desde mi punto focal, desde este punto morado hasta lo que yo estoy denominando cualquier punto en la parábola. Ahora, si yo hago lo mismo, pero ahora hacia arriba, recuerden de la directriz, la directriz es esta línea verde. Si ahora yo me voy para acá arriba, y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, también son 5 unidades. Entonces, si se fijan, esto también cumple con la característica de que estas dos distancias son iguales, que de hecho de ahí fue de donde encontramos la definición de mi parábola. Entonces, eso es lo que quiere decir. Si nosotros hacemos este mismo procedimiento con cualquier punto de la parábola, si yo me voy a cualquier otro punto, a ver, voy a tomar un punto arbitrario, ahora me voy a alejar un poco, lo voy a hacer incluso hasta del otro lado. Ahora vamos a hacer la captura de esta forma y hago el mismo procedimiento. Tenemos ahora entonces esta parte de acá y yo me paro en cualquier punto. Voy a utilizar otra vez mi regla como referencia. Recuerden, es del punto morado hacia cualquier punto de la línea roja. Ahora recuerden, me estoy yendo hacia acá. Entonces, pues esta separación la puedo poner de esta manera. Ahora si yo me voy a cualquier punto, estoy trabajando con un número entero de estas divisiones de esta regla que no tiene unidades en sí. Voy a ponerlo de esta forma. Entonces aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 unidades hasta ese punto arbitrario que yo escogí. Entonces vamos a tener 7 unidades. Entonces, si esto es correcto, la distancia desde el punto verde, de la línea verde de mi directriz hacia este punto que tenemos acá arriba, tienen que ser también 7 unidades. Vamos a contar. Entonces esta línea que tenemos acá también tiene que ser equidistante hacia ese punto que define mi parábola. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por último 7. Si fijan, pues aquí la distancia efectivamente también fueron 7 unidades, lo que quiere decir que coincide con mi definición de mi parábola. Entonces, pues es correcta esta expresión y vemos que por definición nuestra parábola cumple con estas propiedades. Entonces, eso es lo que tenemos en este primer caso. Vamos a ver un segundo caso. Aquí pues nuevamente recuerden, es cuestión de identificar cuáles son mis parámetros para sustituir en estas tres relaciones que tenemos aquí de esta expresión que tenemos aquí arriba. Entonces aquí vamos a tener nuestra expresión general de nuestra forma parabólica, de nuestra función parabólica, y vamos a sustituir aquí abajo. Entonces ahora en este caso tenemos esta expresión y podemos darnos cuenta que el término que acompaña a mi forma cuadrática es menos 2. Entonces a va a ser igual a menos 2. Después el término que acompaña a mi expresión lineal, aquí tenemos que b en este caso es 5
Y por último, el término libre. No tenemos término libre, entonces podemos determinar que C es igual a 0. Vamos a comenzar con la aplicación de mi punto focal. Entonces el punto focal va a estar dado de la siguiente forma. El punto focal va a ser igual a 1 dividido entre 4 veces A, y A vale menos 2. Recuerden, hay que preservar los signos, eso es bien importante. Entonces aquí tenemos que esto va a ser 1 sobre menos 8, esto va a ser a menos 1/8, ya visto de esta forma. Entonces esto, si lo trabajamos, vamos a ponerlo como nos lo pide en la calculadora, menos 1/8. Entonces va a ser lo siguiente: el punto focal ahora va a ser negativo, menos 0.125. Esto es importante porque aquí nos está diciendo que ahora la parábola va a abrir hacia abajo en lugar de abrir hacia arriba, como en el caso anterior. Vamos a tener que el punto focal está en un punto por debajo de la directriz. Entonces eso es lo que nos está diciendo este primer punto, que es muy importante. Ahora vamos a continuar determinando la coordenada h, que recuerden es la coordenada x de mi vértice. En este caso vamos a tener que es el punto máximo por la forma en la que lo vamos a dibujar. Y vamos a tener ahora esta expresión que vemos aquí en medio. Entonces vamos a sustituir. El punto h va a ser igual a menos 2 veces el punto b, que vale 5, multiplicado por el punto focal. El punto focal lo voy a poner en forma de quebrado. No pasa nada si utilizamos esta cantidad, pero lo voy a poner en quebrado con todo y signo, menos 1/8, de esta forma. Entonces, multiplicando los signos, aquí vemos que esto va a quedar positivo. Y vamos a poner aquí que esto va a ser 5/4. Esta ya es la multiplicación. ¿Cómo salió eso? Pues multiplicando esto de esta forma. Aquí vamos a tener 10/8. Lo simplificamos y son 5/4. Eso es ya lo que podemos ver en este caso. Si nosotros lo simplificamos, lo ponemos en decimal, esto va a ser 1.25. De esta forma, 1.25. O lo podemos ver aquí en la calculadora, que pues bueno, va a ser 5 dividido entre 4, es lo mismo. Aquí ya tenemos ahora nuestra coordenada x de nuestro vértice, entonces va a estar en 1.25. Eso es lo que nos quiere decir. Para finalizar este último caso que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar la coordenada k, es decir, la coordenada y, el punto k de nuestro vértice. Nada más es cuestión de sustituir con esta información que tenemos aquí arriba, como lo hicimos en los otros dos casos. Entonces pues k va a ser lo siguiente. Vamos a sustituir en esta expresión que habíamos visto anteriormente. C en este caso vale 0, y después va a ser menos la h al cuadrado, que voy a utilizar esta expresión en quebrado para preservar precisión. Tenemos 5/4, esto va a ser al cuadrado, dividido entre 4 veces p. 4 veces p, nuevamente p lo voy a poner con su forma en quebrado, menos 1/8, de esta forma, y vamos a resolver. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a poner aquí menos, voy a elevar al cuadrado esta fracción que tenemos acá arriba. Tenemos 25/16, y voy a dividir entre menos, va a quedarnos aquí 4/8. Podemos simplificar un poco para resolver. Aquí va a ser menos entre menos, esto se va a hacer positivo, y voy a simplificar 4/8, que es un medio. Entonces me va a quedar 25/16 dividido entre un medio. Eso es lo que vamos a tener. Ahora vamos a multiplicar extremos. Voy a multiplicar esto por este y este por este. Me va a quedar 2 multiplicado por 25, y me va a quedar multiplicado 1 por 16, de esta forma. 1 por 16, de esta manera. Simplificando esto, me queda 25/8. Si se fijan, estoy simplificando esta fracción. Me queda 25 dividido entre 8, y ya ese es mi resultado. En la calculadora lo vamos a poder ver de esta manera. Tenemos aquí entonces 25/8, así, y me va a quedar 3.125. Esta va a ser la coordenada que vamos a encontrar en y para mi vértice. Entonces eso es lo que tenemos acá. Lo pueden hacer de esta forma, claro, o lo pueden hacer todo directo en la calculadora si ustedes no quieren hacer procedimientos aritméticos, que se los recomiendo porque siempre es más fácil hacer un procedimiento ya simplificado y podemos tener menos probabilidad de error. Entonces, pues bueno, si ustedes no quieren hacerlo de esta forma, están en su facultad de hacerlo como a ustedes les guste. Voy a poner aquí la expresión así tal cual como se los había comentado. Voy a poner aquí 5/4, de esta forma. 5/4, esto lo voy a elevar al cuadrado. Cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Y después voy a multiplicar aquí 4 por menos
1/8 de esta forma. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Entonces pues no importa cómo lo hagan, si quieren pueden meterlo todo directamente en la calculadora para encontrar la cantidad que estamos buscando, o pueden hacer un poquito de álgebra y simplificar al final. Esto ya depende enteramente de ustedes. ¿Qué quiere decir entonces esto que acabamos de encontrar? Quiere decir que nuestro parábola que acabamos de describir en esta sección aquí, vamos a ponerlo de esta forma. Aquí vamos a poner 1, 2, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades, de esta forma. Nuestro vértice está ubicado en estas coordenadas. Está 1.25 en X, o sea más o menos por aquí, y 3.125 por acá arriba en Y. Entonces eso es lo que tenemos como nuestro vértice. Y bien importante, aquí lo que nos está diciendo, esta información que vimos al primer punto, nos está diciendo que abre hacia abajo. Entonces si nosotros ya lo graficamos de forma correcta, aquí ya podemos ver que nuestra parábola va a tener esta característica de esta forma. Vamos a tener que abre de alguna forma hacia abajo. Entonces vamos a graficar nuestro sistema. Vamos al programa Desmos, en donde voy a meter aquí mi expresión, así como la estábamos viendo en nuestro sistema. Entonces aquí voy a tener mi expresión, que es esta que está de este lado, es esta que estamos viendo. Y ahora vamos a poner aquí menos 2x al cuadrado más 5x de esta forma. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta que pues sí es correcto nuestro planteamiento que estuvimos haciendo. Nuestra coordenada h, es decir la x, está en 1.25 y la coordenada k, que es nuestra coordenada y del vértice, está en 3.125 y abre hacia abajo. Entonces vamos a poner nuestro punto focal de esta forma. El punto focal entonces se va a encontrar de nuestro vértice, es decir, de este punto que acabamos de encontrar, va a encontrarse en la misma orientación de X, pero vamos a restarle esta cantidad al punto focal que acabamos de encontrar. Es decir, el punto focal se lo vamos a quitar y vamos a encontrar que se encuentra esta distancia P hacia abajo, esta distancia que estamos viendo hacia acá. Entonces para obtener esa coordenada voy a restarlo a 3.125 y así voy a obtener mi punto focal. Entonces vamos a obtener estas coordenadas de la siguiente forma. Mi punto focal, voy a poner aquí una tabla. Vamos a poner aquí una tabla y voy a poner lo siguiente. Vamos a ponerlo de esta forma. Entonces aquí voy a poner mi tabla. En X quedamos que iba a ser lo mismo. Va a ser en X esta coordenada 1.25. 1.25. Pero después en Y vamos a tener nuestra coordenada que está aquí de este lado, 3.125. Voy a poner de esta forma, 3.125, y le voy a restar el punto focal que encontramos. El punto focal es menos 0.125, así de esta forma. Entonces el punto focal hacia abajo se encuentra en 3 de esta forma. Entonces ahí está el punto focal. Por otro lado, la directriz es hacia el otro lado, es hacia arriba. Es una línea que está del otro lado. Entonces, con la misma distancia, voy a poner Y, va a ser igual a, ahora lo voy a sumar, vamos a poner aquí más, y vamos a terminar en 3.25. Esta línea que tenemos acá arriba la voy a poner en verde para que sea consistente con lo que hayamos visto anteriormente. Es la directriz. Recuerden entonces que la distancia de nuestro vértice, voy a ponerlo de esta forma, la distancia del vértice, es esto que tenemos acá, hacia el punto focal, tiene que ser la misma que la distancia del vértice hacia la línea verde, hacia la directriz que tenemos ahí arriba. Lo podemos comprobar, vamos a ver aquí con la regla, por ejemplo. Si nosotros lo ponemos aquí de esta forma, ahora vamos a comprobar estas distancias. Aquí, como podemos darnos cuenta, con la misma metodología que estuvimos viendo con esta regla más o menos que tiene estas unidades, tenemos este patrón. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, alrededor de 4.5 unidades en la escala de esta regla que tenemos acá. Entonces aquí va a ser 4.5 unidades. Hacia el otro lado tenemos lo siguiente, 1, 2, 3, 4, aproximadamente también lo mismo, 4.5 si se fijan. Entonces la distancia de cualquier punto de la línea roja que tengamos aquí a cualquier punto tiene que ser la misma. Entonces eso es lo que vamos a comprobar ahorita con otras secciones, por ejemplo. Entonces ahora si yo escojo otra sección
Por ejemplo, voy a tomar este lado de mi sistema y escojo cualquier otro punto como lo hicimos en el caso anterior. Voy a tener que preservar esa propiedad de mi parábola. Entonces ahora vamos a utilizar esta misma técnica de utilizar la regla como mi unidad de escala y vamos a ver ahora la distancia hacia ese punto arbitrario. Entonces, si se fijan, es 1, 2, 3, 4, son 5 unidades hasta ese punto. Ahora, por definición, recuerden que de este punto a la línea verde que tenemos allá arriba, que es la directriz, también tienen que ser 5 puntos. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Eso es lo que podemos ver en esta parte. Vamos a escoger otro valor. Vamos a ver, por ejemplo, con este color. Ahora voy a escoger otro punto, por ejemplo. Ahora me voy a ir totalmente, digamos, hacia acá. Así horizontalmente, como lo podemos ver aquí. Aquí como podemos ver, más o menos por ahí. Tenemos esta línea de esta forma hasta la parábola. Entonces, ¿cuántas unidades fueron en la escala de la regla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos como 8.5. Eso es lo que tenemos aquí. Como 8.5 más o menos. Entonces 8.5 unidades. Si yo me voy hacia arriba, ahora sí hago el conteo hacia esa dirección, partiendo de aquí, entonces vamos a tener esta línea. Tenemos entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5 más o menos. Entonces eso es lo que tenemos aquí de forma gráfica hacia arriba, 8.5 unidades. Entonces, si se fijan, pues cumple con la característica y la definición de lo que es mi parábola. Todos los puntos que yo escoja sobre la línea roja tienen que cumplir con esa característica de ser equidistantes. Ahora voy a tomar un punto ya para concluir el día de hoy. A ver, un punto que esté muy alejado de esta parte. Entonces vamos a usarlo de esta forma. Vamos a ver ahora la distancia del punto azul, que recuerden es mi foco, hacia cualquier punto de la línea roja, que es mi parábola. Voy a utilizarlo y voy a poner un número entero para poder compararlo con facilidad. Tenemos a ver más o menos por ahí. Entonces ahora hacia este punto vamos a contar cuántas unidades son. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 unidades hasta ese punto. Ahora vamos a comparar la distancia hacia mi directriz, que es la línea verde que está ahí arriba. Entonces vamos a poner una línea hacia acá y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unidades. Si se fijan, es lo mismo. Desde luego aquí lo estoy haciendo de una forma muy ilustrativa. Lo podemos hacer de una forma analítica, utilizando las distancias con el teorema de Pitágoras, viendo diferencias. Pero bueno, si nosotros lo vemos de forma gráfica, pues es la misma demostración gráfica de una propiedad básica que nosotros conocemos para nuestra ecuación de la parábola. Bueno, entonces con esto concluimos este par de ejercicios. Nos lo hicimos mucho a detalle, donde recuerden que lo importante es tratar de definir las cantidades A, B y C para poder sustituir en nuestras fórmulas y encontrar el punto P, que es el punto focal, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, y después nuestras coordenadas de nuestro vértice, que es H y K, que es X e Y correspondientemente. Entonces con eso terminamos el día de hoy.